Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las grandes historias de amor o simplemente disfrutas de un drama bien contado, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desglosar uno de esos momentos que te dejan sin aliento, un instante que se ha vuelto icónico en la televisión turca y más allá, la declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a repasar ese momento cumbre, a analizar la química entre estos dos actores y por qué esta escena resonó tanto con el público. Así que si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse, porque tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes y no querrán perderse nada. Prepárense para un viaje emocional. ¿Se acuerdan de aquella serie que nos tuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo, viviendo cada emoción como si fuera nuestra? Hablo, por supuesto, de Kara Sevda, o como se conoció en muchos países, Amor Eterno. Y dentro de esa trama apasionante hubo un momento que se convirtió en el clímax, en la escena que todos esperábamos y que, cuando finalmente llegó, superó todas las expectativas. Estamos hablando de cuando el personaje de Burak Özçivit, Kemal Soydere, finalmente le declara su amor a Nihan Sezgin, interpretada magistralmente por Neslihan Atagül. No fue una declaración cualquiera, fue una explosión de sentimientos reprimidos, de dolor, de anhelo y de un amor tan profundo que parecía capaz de mover montañas, o al menos de superar todas las adversidades que se interponían en su camino. Para entender la magnitud de esta escena, debemos recordar el contexto. Kemal y Nihan se amaban con una intensidad brutal desde jóvenes, pero las circunstancias, las mentiras, las manipulaciones de poderosas familias, los separaron cruelmente. Nihan fue forzada a casarse con otro hombre, Emir Kozkolu, un hombre oscuro y peligroso, para proteger a su familia, mientras que Kemal, destrozado, juró venganza y buscó rehacer su vida, aunque la sombra de Nihan siempre lo acompañó. Sus caminos se cruzaron una y otra vez, siempre envueltos en tensión, en miradas que lo decían todo, en una atracción magnética que a pesar de los años y las heridas seguía intacta. Cada encuentro era una batalla interna para ambos, una lucha entre el deber, el resentimiento y ese amor que se negaba a morir. Y entonces llega el momento. Kemal, después de haber sufrido innumerables traiciones y haber luchado incansablemente para desenmascarar a Emir y proteger a Nihan, decide que ya no puede más. Ha llegado el punto en el que el silencio es insoportable, donde las palabras son necesarias para sanar las heridas y para reafirmar lo que siempre ha sido verdad en su corazón. La escena suele desarrollarse en un escenario cargado de simbolismo. A menudo es un lugar que tiene un significado especial para ellos, quizás donde solían encontrarse en secreto, o un lugar que evoca la pureza de su amor inicial. Podría ser una noche estrellada con el viento meciendo los árboles, o un rincón solitario donde las miradas pueden cruzarse sin interrupciones. Kemal se acerca a Nihan con esa mirada intensa que lo caracteriza, esa mezcla de dolor y determinación. Las palabras no le salen fácilmente al principio. Hay una pausa, un momento en el que el tiempo parece detenerse. Podemos ver en su rostro la lucha interna, el peso de todos los años de separación y sufrimiento. Nihan lo mira con esa vulnerabilidad y esperanza en sus ojos que la hacen tan real, tan caebel. Ella también ha estado sufriendo, atrapada en una vida que no eligió, pero nunca olvidando a Kemal. Y entonces Burak Özçivit, como Kemal, pronuncia esas palabras que rompen el muro. Nihan dice con la voz quebrada por la emoción, pero firme en su convicción. Te amo. No es solo un te amo superficial. Él se explaya, le explica la profundidad de sus sentimientos, como a pesar de todo, ella ha sido su única verdad, su luz en la oscuridad. Menciona cómo cada paso que ha dado, cada lucha que ha librado, ha sido con ella en mente. Le confiesa que el odio, la venganza, todo se desvanece ante la fuerza de su amor. Le dice que la ama más que a su propia vida, que la ama en todas sus facetas, en su fuerza y en su debilidad, en sus errores y en su pureza. Lo que hace que esta escena sea tan poderosa no es solo el guión, sino la interpretación de Burak Özçivit. Él transmite una vulnerabilidad y una pasión que te llegan al alma. Sus ojos hablan más que sus palabras. Podemos ver en ellos el dolor de haber estado tanto tiempo separados, la desesperación de haberla visto sufrir, pero también la alegría desbordante de poder expresar finalmente lo que siente sin miedo. Su voz se eleva en momentos cargada de urgencia y se apaga en otros, llena de ternura. Es una actuación que te eriza la piel,
que te hace sentir cada latido de su corazón. Y Neslihan Atagul, como Nian, no se queda atrás. Ella reacciona a sus palabras con una mezcla de incredulidad, alivio y una profunda emoción. Sus lágrimas, que pueden comenzar a brotar, no son de tristeza, sino de liberación. Ella también ha esperado este momento, ha soñado con él. La forma en que lo mira con esa devoción, con esa fragilidad, complementa perfectamente la intensidad de Kemal. Su silencio inicial puede ser tan elocuente como las palabras, expresando toda la gama de emociones que la invaden. La escena suele culminar en un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que sella años de amor reprimido, de sufrimiento compartido y de esperanza renovada. Es un abrazo que transmite consuelo, perdón y la promesa de un futuro juntos, a pesar de los peligros que aún acechan. Los espectadores sienten la catarsis junto a ellos, esa sensación de que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. La química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul en esta escena es palpable. Se nota la confianza, la conexión que han construido a lo largo de la serie, y eso hace que el momento sea aún más creíble y conmovedor. Este tipo de declaraciones de amor en la ficción turca tienen un impacto enorme porque a menudo reflejan ideales de amor romántico que resuenan en la cultura. Son historias donde el amor se presenta como una fuerza primordial, capaz de superar cualquier adversidad, incluso la muerte. Y en el caso de Karasevda, la crudeza de la realidad y la intensidad de las emociones de los personajes hacen que este momento de confesión sea aún más impactante. No es solo una historia de amor, es una historia de supervivencia, de lucha por la felicidad y por la verdad, y esta declaración es la reafirmación de que todo ha valido la pena. Es fascinante analizar cómo estas escenas son construidas para maximizar su impacto emocional. La música de fondo, la iluminación, los planos de cámara, todo contribuye a crear una atmósfera que envuelve al espectador. La forma en que la cámara se acerca a los rostros de los actores, capturando cada microexpresión, cada lágrima, cada suspiro, nos hace sentir como si estuviéramos allí con ellos, presenciando algo íntimo y profundamente personal. Y es precisamente esa intensidad y esa conexión emocional lo que ha hecho que Karasevda y sus personajes se conviertan en un fenómeno global. La declaración de amor de Kemal a Nihan no fue solo un momento de la trama, fue un evento que los fans esperaron, celebraron y recordaron. Se convirtió en un símbolo del amor eterno, de la fuerza de los sentimientos que a pesar de las tinieblas siempre buscan la luz. En resumen, el momento en que Burak Ozçivit, interpretando a Kemal, declara su amor a Neslihan Atagul, como Nihan, en Karasevda, es una de esas escenas que quedan grabadas en la memoria. Fue un clímax emocional cargado de años de amor reprimido, de dolor, de lucha y de esperanza. La interpretación magistral de ambos actores, combinada con una dirección impecable, creó un momento de pura catarsis para los espectadores, reafirmando la idea de que el amor verdadero es una fuerza inquebrantable. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esta icónica declaración de amor. Espero que hayan disfrutado reviviendo este momento tan especial, analizando la química entre Burak y Neslihan y comprendiendo por qué esta escena resonó tanto con audiencias de todo el mundo. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escena. ¿La recuerdan? ¿Qué les transmitió? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creando vídeos. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Karasevda, o simplemente con alguien a quien crean que le pueda gustar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.